Bien, último bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Me imagino que ya estarás un poquito agobiado de tanta campaña electoral, tanto aviso, tanto discurso, tanta declaración. Se termina la semana que viene y por otra parte está bueno que pase eso porque es una vez cada tanto y es el debate democrático que todos nos tenemos que dar. En medio de esa campaña electoral, los candidatos mandan fruta, hacen avisos hermosos, ponen cifras. Algunas son verdad y otras son mentira. En medio de la vorágine de la cobertura y de la división que hay en el periodismo en general, etcétera, y en la política, es muy difícil encontrar alguien que diga más o menos con serenidad y seriedad qué es mentira y qué es verdad de todo lo que se dice. Es difícil, pero no imposible. Hay un sitio que a mí me resulta muy novedoso y que lo hace gente muy joven, ahora lo van a ver, son insultantemente jóvenes, ofensivamente jóvenes, que son Matías de Santi y Olivia Sur. El sitio se llama chequeado.com. Cuando termine este programa, no ahora, vayan a una compu y pongan chequeado.com y van a ver una de las experiencias periodísticas más originales de este tiempo, que son dos pibes muy jóvenes que se ponen a ver con el mayor rigor posible qué es verdad y qué es mentira, no de todo, de lo que alcanzan a ver, de lo que se dice. Es realmente apasionante verlo porque si vos lo ves, cuando lo veas vas a saber que no es para nada sesgado. Vos podés ver cosas que desmienten a la presidenta y cosas que confirman a la presidenta, cosas que desmienten a la oposición y cosas que confirman a la oposición. Es una experiencia realmente novedosa que yo creo que va a crecer muchísimo, dado que hay pocos lugares confiables donde decirse y con contenido periodístico. Hay académicos, pero periodísticos pocos. Así que bienvenidos. Es un gusto tener a gente ofensivamente joven aquí con nosotros. ¿Qué tal, Olivia, está muy nervioso, no conoce esto de la tele, es una pavada. A ver, vamos a los datos. Fíjense qué interesante. Hay un aviso que repite y repite la tele de Cristina, que dice que es el de la fuerza de la educación. En la frase central dice lo siguiente: en 2003 la Argentina destinaba el 5% de su PBI a la deuda y solo el 2% a la educación. Hoy destina el 2% del PBI a la deuda y el 6,47% a la educación. La presidenta lo lee mucho mejor, es más solemne, más carismática y una música así épica sobre cómo han cambiado las cosas y termina diciendo a veces las cifras no dicen mucho, pero esto es una muestra de lo bien que estamos. ¿Es verdad o es mentira? Y es verdad y es exagerado, es las dos cosas a la vez. A ver. Si vemos la parte de la educación, empezando por eso, vemos que el presupuesto de educación en 2003 no era exactamente del 2%, como dice la presidenta, era del 4%. Ah, por lo cual está un poquito por encima, claro, un poco exagerado. Es cierto que hoy sí está en el 6,47%, por lo cual es cierto que subió 2,5 puntos el presupuesto, lo cual obviamente es positivo, pero no se triplicó como dijo la presidenta en el anuncio. Ajá. Por eso le pusimos un exagerado a esa parte de la frase. Sí. ¿Y la parte de la deuda? La parte de la deuda es más verdad. Es verdad en realidad porque si vemos el porcentaje de deuda que se destina a pagar los intereses de la deuda anualmente, vemos que pasó del 5%, no era en el 2003, era en el 2001, pero un poquito antes. Ella dice 2003. Ella dice 2003. ¿Y en el 2003 de cuánto era? En el 2003 era, ahí lo podemos ver en el gráfico, 2,4. 2,4. Y ahora es de 2,6, o sea que... Ahora es de 2,6. Si la referencia es lo que dice ella, el 2003, hoy pagamos más porcentaje de PBI que en aquel momento. Sí, pero lo que sí podemos ver es que hubo una reducción muy importante de la deuda. Digamos, si lo ponemos en contexto y vemos un poco lo que significa lo que está diciendo, vemos que bajó muchísimo. Por ejemplo, el porcentaje del PBI que representaba en el 2003 era de más del 140% del PBI. La deuda hoy sí. Es el 46%. ¿Sabes lo que yo cuando vi estos datos? Obviamente es pero indiscutible que el gobierno... Además, la cifra de 6,4 es la que más se destina de la historia, de que se mide esto en relación al PBI. Me preguntaba, ¿por qué exagera? Es una de las cosas que nosotros vemos mucho, es que el gobierno tiene grandes logros, tiene muchas cosas, por ejemplo, en reducción de pobreza, en reducción de indigencia, en reducción de desigualdad, que son ciertas y que podrían apoyarse sobre datos verdaderos para afirmar las cosas que dicen, y en vez tienden a exagerar y hacer como más grande los logros. Y ahí se equivocan y entran en cosas diciendo es la reducción más grande de la historia, es la baja más grande de la historia, y al entrar en ese tipo de exageraciones terminan engañando un poco a los ciudadanos. Hay un tema que se discute mucho en educación respecto a esto, que es que aumentó mucho el gasto en educación, pero no la calidad educativa. Es decir, los pibes no aprenden mejor ahora que antes, sino al revés, que aprenden peor. ¿Qué es lo que ustedes ven de esto? Bueno, es un tema porque en realidad si ves el aumento en el gasto de educación no viene de hace tanto, viene del 2003 para acá, de hecho antes iba bajando, hasta 2003 llegó al punto más bajo y volvió a subir.
Y tomando esa cantidad de años, la verdad que es muy poco tiempo. Espera, antes. Para Ahí ver está, lo que estamos viendo ahora es la evolución del gasto en educación como porcentaje del gasto total. Así antes es, del gasto público total. Del gasto público total. Ella venía diciendo, destinamos el 2% y ahora el 6,4%. En realidad destinaba el 4% y ahora el 6,4%, cosa que está bueno también, no es que no. Sí, sí, por supuesto. Ahora, respecto al gasto público total, parece que no creció tanto. Bueno, pasó del 12,4% en 2003 al 13,6% Sí. ahora en 2009. Digamos, no aumentó tanto como el porcentaje del PBI dentro del gasto, pero sí se ve un pequeño aumento, como que sí se le dio un poquito más de prioridad a la educación frente a otras cosas. Pero no es tan marcado como cuando se considera. ¿Y cuál es la relación al medición PBI. que vale? ¿La medición respecto al PBI o la medición respecto de...? Son mediciones distintas. Por ejemplo, la ley de financiamiento de la educación es en cuanto al PBI. Fue una ley que se pasó en 2005 justamente para aumentar Está bien, el pero gasto en lo que educación. ve la prioridad que se le da, ¿es uno o el otro? Son las dos. Son las distintas dos. mediciones, son distintas cosas que se van viendo. Matías, les preguntaba sobre calidad educativa. Exactamente, sí. A ver, tenemos una prueba que mide la calidad educativa, que es la prueba PISA, digamos. En los últimos años, la Argentina ha mejorado, digamos, en cuanto a la prueba, al puntaje, pero ha disminuido, como podemos ver ahí, ha mejorado el puntaje, pero ha disminuido en cuanto al puesto. Los chicos rinden mejor, pero hay países que evolucionaron mejor que... Exactamente, hay países que van más rápido que la Argentina, pero de todas maneras, Argentina comparada consigo misma en la historia está un poco mejor. De todas maneras, es muy poco tiempo de inversión. Tendría que pasar mucho más años de inversión sostenida en educación para que se vea realmente un cambio en la calidad. A ver, para la gente, lo interesante de este ejercicio es que la realidad es súper compleja para transformarlo en un eslogan. Uno ve como tendencias, y la tendencia fuerte acá que el gobierno dice que es el que más invirtió en educación y eso no lo discute absolutamente nadie y es una gran virtud. Ahora, eso por ahora no se refleja en la calidad educativa, no es tanto como dice el gobierno, lo de la deuda depende de qué momento se tome, por eso es todo mucho más relativo. Tampoco uno le puede pedir a un publicista que sea preciso tanto para reflejar toda la realidad, pero lo que sí puede pedir es que no se exagere tanto, eso qué sé yo. San Luis no tiene empleados públicos en exceso, dijo Rodríguez Sá, para pasar a otro candidato. Hoy son 17.000. Exactamente. Sí, Alberto Rodríguez Sá se refirió, es uno de los logros de gestión que suele remarcar, digamos, de la provincia de San Luis. San Luis tiene actualmente, si uno toma el presupuesto provincial, un total de 18.000 empleados públicos, una cifra similar a la que mencionó el candidato a presidente. Pero si uno toma los datos de la encuesta permanente de hogares, que incluyen a los empleados municipales, además de los empleados provinciales, esa cifra está llegando a unos 21.000 empleados públicos. 21.000 además que los 18.000. No, son, digamos, si tomamos los provinciales y los municipales, llegamos a los 21.000 empleados públicos. Sí, un poquito más de lo que él dice. Exactamente. Nosotros lo que hicimos fue calcular qué porcentaje de los asalariados de todos los aglomerados urbanos de la Argentina son empleados públicos y hacer una comparativa, ¿no? Entonces lo que podemos ver, como mostramos en el gráfico, es que, por ejemplo, San Luis se encuentra por encima de la media nacional. La tasa bruta, digamos, de empleo público urbano, si tomamos los 31 aglomerados urbanos que mide la encuesta permanente de hogares, la tasa media es de 23,6% y San Luis está por encima con un 26%. Por lo tanto, la frase de Rodríguez Sá para nosotros es engañosa desde el punto de vista que es el dato pero de los por ejemplo, donde es increíble, donde más empleados públicos hay, salvo Viedma, es Río Gallegos. Exactamente. Que es Santa Cruz. Ahí sí es como muy exagerado con respecto al resto del país. Y es raro que haya tan poco en el partido de Gran Buenos Aires, que es donde menos hay. Claro, pero también hay que ver la cantidad de población que hay en esos partidos. Digamos, el porcentaje de empleados es menor porque la población también es mucho mayor. Claro, lo mismo vale para Santa Cruz. Entonces, de cualquier manera, San Luis es el festival del empleo público. Cuando dicen no hay desocupación en San Luis, ¿es porque contrataron a todo el mundo o es una contratación más o menos razonable? Podemos decir que San Luis se encuentra entre las provincias que tienen muchos empleados públicos. Podemos decir, o sea, actualmente tenemos 40.000 empleados asalariados urbanos en San Luis. De esos 60.000 tenemos 42.000 que pertenecen al sector privado y 20.000 que pertenecen al sector público. Estos 20.000 determinan que San Luis esté por encima de la media a nivel nacional
Y lo que es cierto es que San Luis tiene mucho empleo no registrado. O sea, eso es un dato interesante. Y que también hay muchos planes sociales, ¿no? Hay muchos planes sociales. Hay muchos planes sociales, exactamente. Somos el gobierno que más viviendas construyó en la historia argentina, dijo Cristina Fernández de Kirchner. De nuevo son ese tipo de exageraciones que vamos viendo a lo largo de estas campañas en que son logros reales de que se construyeron muchas viviendas y que se dicen este tipo de frases que al final terminan engañando un poquito. A ver, tabla de posiciones de gobiernos, total de viviendas terminadas, porcentaje de vivienda por año por presidencia. Exactamente, sí. El que más construyó, según esta tabla, fue Carlos Saúl Menem, con 39.700... ¡Qué sorpresa esto! 26 viviendas con 90. Pegadito ahí Néstor y Cristina Fernández, Néstor Kirchner y Cristina Fernández con 39.356. Mucho menos de las 800.000 que dijeron en algunos discursos. Después Alfonsín un poco... No, después de la Rúa con 32.000, bajando los 39.000 de Menem. 27.000 Alfonsín y bueno, 19.000 el año que estuvo Duhalde. ¿Hay más villas miserias, como dice la organización Sin Techo? ¿Trabajaron ese tema? Es algo que vamos a checar en los próximos días, un dato interesante. El tema con la encuesta que se hizo ahora sobre las villas es que es solo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos esperando todavía los datos del censo para poder tener una visión nacional. Ahora, y de la provincia de Buenos Aires no tienen datos. Salvo esta encuesta que se hizo ahora, no habían datos ¿Ustedes disponibles. publicaron algo sobre la provincia de Buenos Aires respecto de población en relación a la cantidad de viviendas que había? Servicios básicos y viviendas, sí, que fue en base a una frase que había dicho Gustavo Ferrari. Ajá, ¿y? Y nos daba que en realidad la cantidad de cloacas, de red de agua potable y la cantidad de viviendas en relación a la cantidad de hogares había disminuido entre 2001 y 2010. En porcentaje, no en En valores porcentaje, absolutos. no, en valores absolutos aumentó, pero en porcentajes aumentó menos que la cantidad de cómo aumentaron los hogares durante ese periodo. Eso también es fuerte escucharlo, porque ahí uno ve también un tipo de gestión, que dice, bueno, construyeron casi tantas viviendas como el que más. No somos los que más, casi tantas como Menem. Y hay más carencias, con lo cual eso que construyeron no alcanzó a... no sé, esto es un ejercicio de reflejar el país en base a la campaña electoral. ¿Qué se dice? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Hoy hay más de 3 millones de viviendas que necesita el país, dijo Wiener. Así es. Y le pusimos un exagerado por su frase. Ajá. Porque en realidad hay 3 millones de viviendas que tienen algún tipo de problema. Pero de esos 3 millones no quiere decir que se tengan que construir 3 millones de viviendas. En realidad se necesitan 1.3 millones. El otro 1.7, perdón, se necesitan 1.7. Y el otro 1.3 millones son viviendas que tienen problemas, pero que pueden ser solucionadas, por ejemplo, con una habitación extra, conectando los servicios básicos o poniendo el aislamiento o algunas terminaciones básicas que no tienen instaladas todavía. Espera, 1.7 millones quiere decir que hay 1.700.000 familias viviendo, digamos, sin una vivienda digna. Eso Así quiere es. decir. ¿Y eso surge de dónde? Eso surge de datos que hace la Universidad Católica en el Observatorio de la Deuda Social, en que hace encuestas alrededor de todo el país, midiendo cómo vive la gente y viendo cuáles son las necesidades que están insatisfechas. O sea que si vas construyendo 35.000 por año, 36.000 por año, no llegas nunca al 1.700.000. Te vas a demorar un tiempo. Te vas a demorar un tiempo porque además esa 1.700.000 se va reproduciendo, va creciendo. Va aumentando. Esa confluencia. ¿Hay datos oficiales sobre cantidad de gente que no tiene viviendas o...? Esos datos se están publicando de a poco, son los datos del censo en 2010, que son los más fiables, digamos, porque es la encuesta que se hace a nivel nacional a todo el mundo. Y estamos esperando que vayan saliendo los resultados. Con eso vamos a tener datos mucho más certeros que los de pequeñas encuestas que se hacen por el lado, digamos. Otra frase de Cristina. Hay un aviso que se llama la fuerza del crecimiento. Y hay un discurso recientemente en la creación de la inauguración de Atucha 2, donde dijo, después de China, escuchen esto que es muy interesante, la Argentina es el país que más ha hecho crecer su economía. ¿Es así o no es así? Efectivamente, hay que decir que... ¿Efectivamente sí o efectivamente no? Efectivamente sí. Efectivamente sí, la Argentina creció mucho en estos años, pero la frase de la Presidenta de la Nación es falsa, digamos, ¿no? Hay que decir que la Presidenta de la Nación se refiere al crecimiento del año 2010 y 2011, el previsto para el año 2011. Y en la tabla de posiciones que vamos a poner ahora, claro, figura exactamente. así. Si tenemos en cuenta los datos del FMI, es verdad que la Argentina se ubicó entre los 10 países que más crecieron en el 2010 y 2011. Estamos en el 9º puesto a nivel mundial, segundos en Después de Latinoamérica. Qatar, Paraguay, Ghana, China, Singapur, Turkmenistán, India y Mongolia. Exactamente, hay que tomar en cuenta Paraguay, China y la India, ¿no? Que son países que están creciendo mucho
los últimos Paraguay años. crece más que nosotros. Paraguay, exactamente. A ver, en el 2011, que es la placa que viene ahora, otra vez, Qatar, Ghana, Mongolia, Turkmenistán, Irak creciendo más que nosotros, China, Papúa Nueva Guinea, Laos, Eritrea, Bután, Argentina e India. Estamos décimos, no segundos. Ahora, una de las cosas interesantes que ustedes decían ahí era que el crecimiento del PBI no refleja necesariamente el bienestar de lo bien que vive una población. Exactamente. El crecimiento económico del Producto Bruto Interno, digamos, muchas veces se puede disparar por gastos en guerras, por gastos que tengan que ver con infraestructura y no necesariamente revelan o muestran el desarrollo, o sea, hay un debate, digamos, a nivel mundial de tomar otros indicadores que muestren el avance de una nación, digamos, como por ejemplo en temas que tengan que ver con educación y la salud particularmente. Entonces, ahora, por eso... una cosa que ustedes decían era, o que yo interpretaba lo que ustedes decían, en la mayoría de estos países, saquemos Argentina, porque Argentina es un lugar, por lo menos para mí, muy agradable para vivir, y más comparativamente con lo que uno ve del mundo. Pero en todos los demás países uno no elegiría vivir o en Qatar, o en Turkmenistán, o en Irak, o en Papúa Nueva Guinea, o en Laos. Los países que crecen mucho, inclusive Paraguay, sin desmerecer a nadie, me parece que es un país que es menos agradable, qué sé yo, para los paraguayos debe ser más agradable, pero... Pero también se ve que los países que están más atrasados justamente son los que más van creciendo. Países que tuvieron una gran pérdida de PBI, como fue el caso de la Argentina, son los que más crecen después, porque están recuperando todo un territorio que no tenían. Ahora, cuando... ustedes decían que el índice de desarrollo humano de la ONU es un índice un poco más apropiado para medir cómo está la gente realmente en un país. Exactamente. ¿Por qué? El índice de desarrollo humano toma en cuenta 3 variables, digamos. La primera es el crecimiento, digamos, per cápita por ingresos. La segunda es la esperanza de vida al nacer, que tiene que ver con salud. Y por último, toma en cuenta la tasa de escolarización de una sociedad, digamos, que tiene que ver con la escolarización del nivel primario, secundario y terciario de una sociedad, es decir, la variable educación. Si tomamos en cuenta ese índice, el índice de desarrollo humano del 2005 y del 2010, la Argentina mejoró su índice, pasó del 0,749 al 0,775. Este índice marca que mientras más se acerca a uno, más desarrollo humano hay en la población de ese país. En el aviso que habla del crecimiento, la presidenta dice el crecimiento más importante de la Argentina en toda su historia. ¿Es así o no? Lo estamos chequeando, no te vamos a tirar el dato sin tenerlo totalmente verificado, pero de lo primero que vimos... No, de los más importantes sin duda. De lo más importante sin duda y probablemente sea el crecimiento Sí. más importante de la historia. Si uno mira 1880, 1884, por ejemplo, este crecimiento es más importante. Parecería ser que sí. Parecería ser que sí. Chicos, muchísimas gracias, no fue tan terrible. Gracias, en serio. Y no es un chivo, no tengo nada que ver. Es la primera que los conozco. A mí me resulta muy apasionante ver el laburo que hace, porque es muy matizado y porque puedes ver a Argentina creciendo mucho, invirtiendo mucho en educación, la calidad educativa no tan bien, la vivienda con una deuda enorme. En medio de tanto ruido electoral, de repente hay un lugar donde uno puede pensar sin... Y van a ver lo poco sesgado que está, porque hay palos para todo. Hay palos para Clarín y para Tiempo Argentino. Y en el medio, a la nata, hay elogios y palos. Y en serio, es un laburo muy creativo. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Y nada, crezcan y hagan mucho lío. Nos vamos. El martes que viene va a estar Marcelo Sloto. Imagino que es un país no muy contento por la derrota de Argentina. A mí, como hincha de Estudiantes, que Isabela pierda en Venezuela me deprime muchísimo. Pero habrá otros motivos para ser feliz. Hasta el martes que viene. Chao. Palabras más, palabras menos.